Queridos hermanos, buenas noches. Según la última estadística que hay del INEI en el Perú, es que hay casi 34 millones de habitantes en nuestro país. 34, ¿sí? Tienen con la cifra de 34 millones. De los 34 millones, dice también el INEI que casi el 80% somos católicos. ¿Ya? Entonces, más o menos, si le quitamos 20% de 34, ¿cuánto nos quedaría? Más o menos. Lo que sería más malo. 24. Quita menos. 34 menos 20%. 27 millones, vamos a ver, 27 millones. Bien, imagínense, de 34 27 millones somos católicos. Es decir, que han marcado cuando fue la persona el personal del INEI a la casa por casa, no, soy católico, porque era bautizado, etc. Okay. 27 millones. Hace algunos años, se lo que estadística que decía que de ese porcentaje de católicos, solamente hay 20% de esos 27 millones que van a misa los domingos. 20%. ¿Cuánto es el 20% de 27 millones? 5 millones por domingo. Ahí está, 5.400.000. Está con calculador. 5 millones. Pero también la reflexión decía lo siguiente en otra estadística que estaba buscando: es que de esos 5 millones, dice que el 5% de católicos son aquellos que, aunque sea una vez más del domingo, meditan la palabra de Dios. ¿Cuánto es 5% de 5.400.000? 250.000. ¿Sí? 5%. ¿Cuánto? 250.000. Pero ese conducto me está preguntando. 250.000. ¿Sí? Más o menos, Gerardo, 5%. Por eso es que el día de hoy es tan importante que podamos nosotros reflexionar y reforzar dentro de nuestra iglesia y dentro de la comunidad la importancia de meditar, leer, reflexionar, orar, poner en práctica la palabra de Dios. De 27 millones nos hemos reducido ¿a cuánto? ¿Estaremos en ese porcentaje nosotros o no? ¿Estaremos o no estaremos? Ya no digan a mí, pero cada uno sabrá si está dentro de ese porcentaje de católicos que leemos y practicamos y meditamos y oramos con la palabra de Dios. Pero si somos del porcentaje del 20% que solamente la escucha la palabra el domingo, y estamos a 2 días del domingo, si nos preguntamos cuál fue el evangelio del domingo pasado, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el evangelio? ¿Me están preguntando? ¿Ya respondo? Porque ¿es los niños o es de aquí? El hijo pródigo, ¿verdad? Dice. Ahí está. Es suegra. Escucha, Fanny, es suegra. Es suegra, dice. ¿La suegra? La nuera. Jesús dice en el primer versículo del domingo pasado es que he venido a traer fuego y cuánto me gustaría que ya esté ardiendo. Luego sigue el Evangelio de Lucas. Miren, si para el Evangelio nos hemos demorado un poquito,
Si les hago la referencia de la segunda lectura, ¿cuál fue? El Salmo. La primera. Jeremías. Ahí está, Jeremías. El Salmo. Insisto, amigos, hermanos, es que, ¿por qué el día de hoy, hace ya algunas semanas, hemos venido reflexionando con nuestro hermano Diego Casalaba acerca del camino de Emaús? ¿Cómo los discípulos de Emaús, en ese caminar con Jesús resucitado, encontraron esta que le abría su corazón? Porque decía el texto de Lucas que estaba Jesús releyendo la historia de salvación de lo que estaba pasando y cómo ellos, al escuchar esta palabra, el Dabar, esta palabra de Dios que se pronunciaba por Jesús resucitado, le ardía el corazón. Y la semana pasada hacíamos el ejercicio de la lección divina porque también es un ejercicio practicado de manera espiritual desde hace muchos siglos en la iglesia. Y nosotros como Renovación Carismática estamos invitados especialmente, como el Papa Francisco también, a hacer un movimiento que esté centrado también en la experiencia del Espíritu, pero también desde el encuentro con la palabra. Porque fue la palabra que movió a los jóvenes hace más de 50 años a vivir esta experiencia de retiro espiritual, donde ellos leyeron la palabra y decían: oye, ¿por qué esto que acontece en los Hechos Apóstoles no acontece el día de hoy? ¿Por qué cuando Pedro predicaba se convertían miles de personas y el día de hoy no pasa eso? Y frente a ese inquietud decían: oye, hagamos un retiro, hagamos una experiencia, releamos el texto de los Hechos y veamos qué es lo que acontece. Y ni ellos imaginaron lo que iba a acontecer al encontrarse con la palabra. Jóvenes universitarios que se encontraron con el Espíritu Santo a través del encuentro con la palabra, de meditar la palabra, hacer y experimentar lo que la palabra expresaba. Y después de 50 años hay más de 100 millones de personas que han experimentado el bautismo en el Espíritu dentro de la Iglesia Católica. 100 millones. O sea, 3 veces Perú. En el mundo. Y se sigue derramando su corriente de gracia. Y a su momento hemos centralizado la palabra de Dios porque justamente la Iglesia hace ya muchos años, de Vaticano II, dice que la palabra de Dios debe ser venerada con el mismo respeto que el cuerpo de Cristo, la Eucaristía. Por eso en la Eucaristía tenemos los dos momentos, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y la mesa de la palabra, ponemos aquí una linda mesa. ¿Qué ponemos sobre la mesa? ¿Qué hay sobre su mesa en su casa? ¿Qué hay? El pan. El pan. ¿Qué más hay? El vino. Qué bueno, vamos a pasar. ¿Quién dijo vino? Hay que hacerle los pajes. ¿Qué más hay sobre la mesa? ¿Qué pone sobre la mesa? Pan. ¿Qué más pone? En las noches, en el almuerzo, ¿qué pone? La comida. El agua. Usualmente ponen el alimento de la familia. Por eso ponemos acá sobre la mesa, por eso tenemos un mantel, porque la palabra es alimento para nuestra vida. ¿Por qué ponemos aquí un cirio pascual? O un cirio. ¿Por qué ponemos? Porque la palabra es luz para nuestra vida. ¿Por qué ponemos unas plantitas acá bonitas? No es que Acogida haya comprado especialmente para que la mesa esté adornada y para. No, sino que la palabra es vida. Y eso que nos transmite estos pequeños símbolos, signos que hay en este altar de la palabra, porque la iglesia dice: la palabra de Dios merece el mismo respeto, la misma veneración que el cuerpo de Cristo. Frente a ello, entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es reflexionar específicamente sobre los efectos de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque en la Eucaristía, cuando el Padre, después de haber hecho la consagración de la hostia y lo convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, levanta la hostia y dice: dichosos los invitados a la mesa del Señor. ¿Y el pueblo que responde? Señor,
pero, Una palabra tuya bastará. Una palabra tuya bastará. ¿Cuántas veces hemos repetido eso? Un montón de veces. Y creemos en esta palabra, creemos en lo que decimos, creemos en que una sola palabra tuya bastará para sanar. Es decir, lo que quiere decir y expresar la iglesia es que la palabra de Dios tiene Poder. ¿tiene qué? Poder. Tiene poder. Y tiene poder porque entonces si tiene poder, causa efecto. Causa, tiene poder, el efecto es lo que produce en nuestra vida. Entonces, yo el día de hoy voy a explicar de manera muy breve 3 efectos nada más de la palabra de Dios en nuestra vida. Y para que vean ustedes específicamente, la palabra de Dios, yo creo que si alguno de nosotros la hemos leído con atención, en alguna oportunidad de nuestra vida, esta palabra ha causado un efecto en nuestra vida. Amén. Quiero que ustedes recuerden el pasaje que más recuerdan el día de hoy de la palabra. ¿Qué pasaje? ¿Qué parábola? ¿Qué momento? ¿Qué texto recuerdas tú cuando yo me refiero a la palabra de Dios? ¿Qué texto te viene a la mente automáticamente? Piénsalo unos segundos. ¿Qué texto te viene a la mente cuando hablo acerca de la palabra de Dios? ¿Qué texto has leído más? ¿Qué texto has meditado más? ¿Qué texto que tú sientes que ha marcado de repente tu vida un antes y un después? O por lo menos ha marcado un hito en tu historia. Piensa unos segundos. Un texto bíblico. O por lo menos el que más recuerda porque alguien en una clase de religión en el colegio te lo explicó. Mejor de lo que otro profesor lo ha explicado. Piensa en ese pasaje. Un momento. 10 segundos. Ubícalo. Muy bien. Ubica el texto y ahora trata de recordar qué causó en ti. ¿Por qué te llamó la atención este texto? ¿Te causó a ti qué? ¿Qué emoción causó en ti? ¿O qué causó en tu interior? ¿Alegría? ¿Reflexión? ¿Asombro? ¿Qué cosa? ¿Qué efecto produjo en ti específicamente la palabra? Muy bien. ¿Todos están claros hasta acá? ¿Sí? Ya, entonces rápidamente con el que acá al costado compartes en 30 segundos el pasaje y quién te hizo experimentar esa palabra. ¿Sí? Ahí bueno, está al costado, nada más, está al costado. ¿Cuál fue el pasaje y quién te hizo experimentar la palabra? Segundos, 20. ¿Listos? Muy bien, listo, ahí terminamos. ¿Sabes? Listo, regresamos a la segunda mancito ya. Regresamos. Muy bien. Hace algunos años viví un retiro de silencio en el
texto que era el llamado de Jeremías, ¿no? Donde Dios le invita justamente a predicar la palabra y le da ese libro. Y yo me identifiqué mucho con Jeremías porque hablaba de un joven que era invitado por Dios a anunciar el reino, a hablar en su nombre. Yo para esa edad me sentí un poco identificado con el texto, pero yo también entendía de que durante mi época escolar, ahora me conozco más acá en el grupo, pero en la época de colegio, yo no era capaz de ni siquiera exponer el salón de clase. O sea, a mí se me dificultaba muchísimo hablar en público. O sea, yo me hacía el enfermo para no ir a la exposición grupal. O cuando hay exposición, era de los estudiantes que se quedaban parados ahí y me tocaba mi turno y me acordaba la primera palabra y luego me quedaba en blanco. Y por eso me decía, pero Carlos, ya, en tu parte. Y yo me quedaba en la membrana y me quedaba en blanco. Y me acuerdo de muchos episodios así en mi colegio. Y que después, claro, ante quedar así en vergüenza públicamente, lo mejor era, me dolía el estómago, papá, me quedo en la casa y listo. Me metía a la pera, pero no veía a nadie. Pero entonces entendí de que cómo Dios era capaz de llamarme a predicar cuando yo no era capaz de ni siquiera exponer en salón de clase. Y yo hasta ahora recuerdo esta invitación de Dios porque yo lo sentí también como un llamado a que Dios me está invitando, a pesar de mis limitaciones, a anunciar su palabra. Y así como esto, yo puedo, y usted puede encontrar seguro muchas experiencias que van a compartir en este momento. Yo el día de hoy voy a hablar específicamente de 3 efectos de la palabra, que están muy relacionados con lo que hemos inclusive escuchado en la alabanza el día de hoy con detenimiento. Y yo creo que la alabanza tiene poder porque está basada en la palabra de Dios. Y en el momento de la oración también hemos cantado canciones que están referidas a los efectos que voy a compartir el día de hoy. El primer efecto que voy a compartir con ustedes empieza con la letra C. ¿Ya? C. C de gato, para que se acuerden. C. ¿Ya? Y es que la palabra de Dios es creadora. Creadora. ¿Alguien de su Biblia en físico? ¿Sí? ¿En físico tiene su Biblia? ¿Quién tiene su Biblia en físico? Ahí levanta la mano. Ahí. Los que no tienen, ahí tenemos 4 Biblias que estamos vendiendo. ¿Ya? Bueno, ahí le vamos a tirar más facilita, ¿ya? A ver, aquí no tiene Biblia, le das la Biblia. Si no traes de esto, por favor, pero guardo porque esto es mi Biblia, ¿ya? A una Biblia por ahí, ya está muy bien. Listo. Ya. Tratemos de que para las siguientes reuniones traer nuestra Biblia en físico. Yo sé que la tenemos de manera virtual, pero ayuda mucho tener la Biblia en físico para... porque a veces en el celular uno lee la Biblia y a veces llega un WhatsApp, llega un mensaje, o te da la tentación de entrar a tu red social y fuiste, ¿no? Ya, te perdiste. Entonces es mejor tener la Biblia en físico, ya que podamos leerla con entendimiento. Entonces, la palabra de Dios es... ¿Qué cosa dije? Creador. Y es tan así que el primer verbo que aparece en la Biblia, ¿cuál es? Creo. Ahí está. Dios creó el mundo. Ahí está, muy bien. El primer verbo que aparece en la Biblia, imagínense qué tan potente es esto, es que Dios creó. Y cuando Dios crea en el Génesis, lo crea a través de su palabra. El dabar de Dios, esa palabra que sale, no es la palabra escrita, el dabar es la palabra que es pronunciada, la palabra que es dicha, la palabra que es, así como hago en este momento, ¿no? Con potencia. Entonces, la palabra de Dios es creador. Y para ello, vamos al Evangelio según San Juan. Vamos al Evangelio según San Juan, porque en su Biblia, si la tienen en virtual, yo se las permito para que puedan todos leer conmigo. Juan, capítulo 1. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan, capítulo 1, versículo 3.
Juan 1:3. ¿Sí? ¿Lo encontramos? A ver, Esteban, vos alto, léelo fuerte. Todo fue hecho por Él y sin Él nada se hizo. Ajá. Todo fue hecho por qué? Por Él. Y sin Él nada se hizo. Es decir, cuando hablamos de que la palabra de Dios es creadora, es que es capaz de crear en nosotros una vida nueva, un corazón nuevo, pensamientos nuevos. Esta palabra de Dios es capaz de crear una vida nueva. Y si podemos, lo resumo lo siguiente. Un día estaba Jesús, Mateo, en una mesa como esta, Mateo estaba sentado al caótico de Jesús y Jesús pasa, lo mira y le dice, ¿qué cosa? Sí. Una palabra dice, nada más una palabra dice, ¿qué cosa dice? Sígueme. Sígueme, nada más. Y Mateo dice que se paró, lo dejó todo y siguió a Jesús. Una palabra fue capaz de crear en Mateo una vida nueva. Porque escuchó y creyó en la palabra y se atrevió a ir hacia lo que Jesús le invitaba. Un día Juan, era discípulo de quién Juan, ¿de quién era el discípulo antes de Juan? El menor de los discípulos de Jesús. ¿De quién era el discípulo antes de que era delante de Jesús? De Juan Bautista. De Juan el Bautista, muy bien, de Juan el Bautista. Entonces, un día, claro, dicen, Juan dice, hasta el Cordero de Dios, vayan tras él. Y Juan estaba con su hermano Santiago, saliendo despacito, y Jesús estaba caminando, y Juan estaba atrás de él, siguiendo su paso, porque saben que en el tiempo de Jesús era el discípulo el que escogía a su maestro. Entonces estaba mirando a ver si era capaz de poder decirle a Jesús que él sea su maestro. Pero Jesús adelanta. Dice que Jesús, imagino que miró que lo estaban siguiendo y le dijo, ¿por qué me están siguiendo? Y el discípulo le dijeron, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dijo un par de palabras, nada más. Ven y verás. Ven y verás. Y esas dos palabras fueron suficientes para que Juan cambiara su historia. Tanto así que en el Evangelio narrado por él, dice que él recuerda que eran casi como las ¿qué? Como las 4 de la tarde. Casi como las 4. Imagínense, tanto marcó esas dos palabras que crearon en él una vida nueva, una experiencia nueva, una realidad nueva en su vida, que hasta recuerda a él la hora en la cual fue llamado. San Agustín, ahora estamos en el mes agustino, ¿no? Ya el sábado pasado fue en el parque ahí, en un apostolado parroquial, y por el mes agustino. San Agustín, lo hemos dicho varias veces, de ser un joven dedicado a buscar la fama, la gloria y la dispersión en tantas cosas de la vida, dice que a la luz de que él se encuentra con la palabra, porque él dice que si bien escuchaba la predicación de San Ambrosio, él estaba caminando un día y dice que debajo de una higuera escuchó una voz que decía, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Es lo que usted se encuentra en el ambón acá del templo. Toma y lee. Y él escucha esa voz que yo creo que era también esta voz interior que hay de Dios en nuestro corazón. Toma y lee. ¿Cuántas veces también, al igual que San Agustín, hemos sentido esa necesidad de ir a la palabra de Dios? Nos ha invitado el Espíritu y que ahorita nosotros siempre nos mueve también, ¿no? Toma y lee. San Agustín leyó el texto de Romanos 13:13. Deja la borrachera, deja la mala vida, deja todo ese hombre viejo y convierte en un hombre nuevo. Y San Agustín a través de esta palabra le conmovió tanto que su vida cambió. Porque una palabra tuya bastará para ti. La palabra de Dios entonces, queridos amigos, es creador. Creador. Y por eso la renovación carismática ha tomado la palabra de Dios como una palabra creadora, porque justamente la experiencia de la palabra nos invita a una renovación interior, una renovación de nuestra vida. La renovación surge específicamente
vamos a ver como término, del cambio de nuestra historia, de nuestra vida. Y se da en contacto con qué? Con la palabra. Con la palabra de Dios. Bien, voy a pedirle que por favor los que tengan su Biblia a la mano, los que no pongan celular, ¿ya? Los que tienen su Biblia en la mano, pónganla en su pecho, pongan su pecho, así. Los que no, pongan su mano, ¿sí? Su mano. Pongan su mano, se abren los ojos un momento nada más. Y es un signo, los que tenemos la Biblia, físicamente, el abrazar la palabra y ponerlo en nuestro corazón, es un signo también para decirle a Dios el día de hoy: Señor, queremos que esta palabra que estamos poniendo en nuestro corazón físicamente, que en nuestro corazón, un corazón nuevo, como de tu palabra. Cree en mí un corazón nuevo. Y si el día de hoy no tengo la palabra en mis manos, sino físicamente, pongo mi mano en mi corazón, representando específicamente ello. Que quiero que tú, con tu poder, tú que eres capaz de hacer nuevas todas las cosas, cambie mi corazón de piedra en un corazón de carne. Que transformes mi egoísmo en caridad. Que transformes mi resentimiento, mi rencor en perdón. Que renueves mi orgullo por humildad. Que cambies mis pensamientos a veces negativos de la vida por tu palabra, que es esperanza, que es vida. Renuévame un corazón, una vida nueva. Amén. Muy bien. Primer efecto de la palabra, en que la palabra es creadora. Muy bien. El segundo efecto de la palabra en nuestra vida es con la letra D, que es el Espíritu, que la palabra de Dios nos da el Espíritu Santo. Nos da el Espíritu Santo. Vamos a buscar en Efesios 1:13. Efesios, Carlos Efesios, Nuevo Testamento. Efesios, no es a Efesios, sino es Efesios, por si acaso. Efesios 1:13. 1:13. 1:13. Sí, 1:13. Efesios 1:13. Vamos a ver. ¿Quién lo encontrado? ¿Más lo encontraron? No. Ahí. No. A ver, que se me haga. Ustedes también, al escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido. Muy bien, excelente, gracias Juan. También ustedes, ¿al qué? ¿Al escuchar qué cosa? La palabra de la verdad, el Evangelio que los salva. Creyeron, dice, escucharon y ¿qué más? Creyeron. Quedando sellados, ¿por quién? Por el Espíritu prometido. Es decir, queridos hermanos, lo que nos dice acá en los Efesios es que cuando escuchamos y creemos en la palabra nos da ¿qué cosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo prometido. Por eso cuando un día Pedro estaba en la casa de Cornelio,
Dice que entran y él estaba dudando entre predicar a esta familia, a esta casa que no era el pueblo elegido. Dice, él estaba en duda, ¿entro o no entro? ¿Entro o no entro? ¿Predico o no predico? Y ya la noche anterior Dios le abrió el corazón de que tenía que predicar, y cuando va a predicar en la casa de Cornelio, dice que él estaba predicando la palabra, y mientras predicaba dice que él pudo ver, experimentar cómo el Espíritu Santo se derramaba en Cornelio y en toda su familia. Entonces dijo, oye, entonces el Espíritu Santo es para todos. Pero más grande que eso es que nos confirma entonces que la palabra de Dios da el Espíritu Santo y cumple Dios así sus promesas. ¿Cuántas veces Jesús prometió el Espíritu Santo? Muchas veces. Y lo cumplió. Es decir, cuando decimos que el Espíritu Santo, que la palabra da el Espíritu Santo, es que la palabra de Dios cumple, y Dios cumple sus promesas. ¿Cuánto de nosotros creemos realmente que Dios nos da el Espíritu Santo? Cuando meditamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios. ¿Cuánto creemos que la promesa de Dios se cumple en nuestra vida? Yo justo le contaba a Sandra ahora en la tarde. Yo recuerdo mucho, ahí por favor, se puede acordar, de un testimonio del padre Carlos García, el padre Char. Dice que él, cuando comienza su experiencia de renovación carismática, antes de ser sacerdote, cuando comenzó la renovación, viviendo la experiencia del Espíritu y creyendo específicamente la palabra de Dios, él dice que él contaba de que su familia era el único todavía que había experimentado esta experiencia de la conversión en su familia. Y lo que él dice que cuando su familia estaba pues, en caminos diversos, él iba a la azotea de su casa, al techo, la azotea. Y dice que buscaba el texto de Hechos, decía, si tú crees, tú y tu familia serán salvos. Entonces dice que, a ver, decía así, ¿ya? Es lo que cuenta Charlie, ya después lo que ella, no sé, creo que Charlie agarraba y decía así, Señor, aquí, acá, ¿ves? Acá. Dice que tú has prometido que si yo creo, mi familia será salva. Yo te pido que el día de hoy cumpla tu promesa. Cumpla, porque si tú lo has prometido, tú lo vas a cumplir. Estoy seguro de ello. Y con esa misma fe, como decía el texto, ustedes escucharon la palabra, creyeron en la palabra y fueron sellados por el Espíritu Santo. Él cuenta de que como a través de esa fe que él tenía en Dios y en su palabra, su familia fue convirtiéndose así. Y uno de los que cayó fue su hermano Lucho, que lo jaló, su hermano gemelo, que también tiene esta experiencia del Espíritu Santo y bajo oración experimenta el amor de Dios y también él vive esta fe como él. Ya después se mandan diversos. El sacerdote, los hermanos obviamente pastor protestante, por ahí se gusta así la vida, pero fíjense hasta dónde llegó el creer en la promesa de Dios en su palabra. Entonces, si dice la palabra que cuando escuchamos y creemos en la palabra, Dios nos da y nos sella con el Espíritu Santo, hay que creer. Segundo efecto de la palabra es que la palabra de Dios nos da ¿qué cosa es? Espíritu Santo. Les pido que los que tienen su Biblia, vamos a cerrar los ojos un momento, pero los que tengan su Biblia levanten las iglesias, levanten. Y los que no, levantan sus manos, levantan sus manos. Cierran los ojos con fe. Y quiero que todos los que estamos aquí, tenemos nuestra familia de personas que están alejadas de Dios. Pero dice la palabra de que si creemos, nuestra familia también será salvadas. Si escuchamos la palabra, creemos en la palabra, Dios nos sella con su Espíritu y se cumple la promesa de Dios. Señor Jesús, queremos en esta noche confiar en tu promesa y tu palabra. Queremos el día de hoy esta palabra de Dios que es específicamente que si yo creo, yo y mi familia seremos salvados, sanados, liberados. Tú lo vas a hacer. Así que pongo el día de hoy
Mi confianza en tu palabra y mi familia en tus manos. Y donde estén ellos, cerca o lejos, de mí o de ti también, confío en que en algún momento puedas tocar su corazón y se van a acercar a ti. Porque tú siempre estás tocando la puerta de su corazón. Siempre. Espíritu Santo, toca sus vidas, toca sus corazones, toca sus mentes. Confiamos en ti, promesa de María. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Primer efecto de la palabra, ¿cuál es? La palabra es creador. La segunda, el segundo efecto es que la palabra da el Espíritu Santo. Muy bien. Tercera y última, y ahí vamos cerrando rápidamente, es con la E. ¿Ya? La palabra de Dios forma comunidad. Forma comunidad. Y vamos a ir al texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo nada más 41. Hechos 2, capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, versículo 41. 41. ¿Sí? ¿Lo encontramos? Jesús, ¿lo encontraste? Sí, perfecto, léelo por favor. Los que creyeron fueron bautizados y ese día se les unieron alrededor de 3.000 personas. Muy bien. Los que creyeron, en otra versión se habla una palabra más, ¿sí? Los que acogieron la palabra, leyeron muy bien la palabra de Pedro, se bautizaron y aquel día que, dice ahí, se unieron 3.000 personas aproximadamente. Muy bien. La palabra de Dios crea comunidad. Jesús mismo hace 2000 años con su palabra convocaba, invitaba y formó su comunidad de 12 personas. ¿Con qué? Con su palabra. La palabra de Dios crea comunidad. Y justamente yo creo que es importante específicamente esta experiencia de renovación del Espíritu Santo que recuerda mucho Pentecostés. Pentecostés es el momento en el cual la iglesia se manifiesta, no es que nace, sino que se manifiesta al mundo. Y yo creo que es ese Espíritu Santo y la palabra la que es capaz de crear comunidad. La comunidad es importantísima para la vida de fe. Alguien que se sale de una comunidad o camina solo en la vida de fe, es muy difícil perseverar en este discipulado de Jesús. Y Jesús de él, por su forma, una comunidad, la iglesia es una comunidad. Porque somos un pueblo que camina junto con él. Y justamente acá en el grupo de oración, además de oración, la palabra que nos hace también sentirnos como hermanos. Y Dios quiere que seamos uno. Y el signo distintivo de la comunidad de Jesús es el amor. El amor. El amor que tiene que incendiar todos los rincones del mundo. Última efecto es que la palabra forma ¿qué? Comunidad. Voy a pedir nada más rápidamente que nos pongamos de pie, nos pongamos de pie. Y busques a alguien que tenga una Biblia en físico y entre dos o tres tocan la Biblia, le ponen la Biblia en medio y ustedes la tocan así con su mano, ¿ya? O sea, la tocan con su mano. Se encuentran entre dos o tres, ponen la Biblia entre los dos o tres y ahí, ¿sí? En la Biblia en físico, ¿no? Muy bien. Cerramos. Ahí está. Muy bien. Cerramos los ojos un momento ahí y nos concentramos en esto de la comunidad. Muy bien. La palabra de Dios crea comunidad. La palabra de Dios nos invita a vivir en comunidad. La palabra busca la unidad, la comunión de los hermanos. A pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, lo que busca Dios es que la palabra cree comunidad. No uniformidad. Sí, unidad, pero en la diversidad. Cada uno con su talento, cada uno con su carisma, cada uno con su don, cada uno con sus cualidades, cada uno con sus talentos, cada uno también aportando lo que tiene, los conocimientos. Vamos
Vamos a decirle a Dios, a Jesús en esta noche: Señor, aquí están mis manos. Aquí están mis manos y mi vida para crear y formar y fortalecer esta comunidad. Esta comunidad a la cual me has invitado, a la cual me has llamado. De diversas razones, pero me has invitado aquí. Y queremos que tú, Jesús, nos unas en un solo corazón. Nos unas, como decía San Agustín, un solo corazón y una sola alma dirigidas hacia ti. Ponemos nuestra vida y nuestro corazón, Jesús, y nuestras manos para que nos invites a crear vínculos de fraternidad entre todos nosotros. Ponemos nuestros talentos a tu servicio. Ponemos todo lo que tenemos a tu servicio porque tú nos has dado y a ti lo entregamos nuevamente. Gracias, Jesús. Gracias porque dice tu palabra. Tu palabra dice que a quienes fueron llamados, invitados, les diste un solo corazón y una sola alma en el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, tres efectos de la palabra. La primera, ¿cuál era? La palabra es crea. La segunda, la palabra da, que nos da. Y la tercera, que la palabra nos forma en comunidad. Muy bien. Yo simplemente les dejo como tarea nada más, y voy a hacer una tareita sencilla, es que busques tú la manera en la que en el transcurso de esta semana, de cómo puedes tú venerar mejor la palabra de Dios en tu día a día. Ya les dejo como tarea, cada uno ya puede de forma creativa pensar de qué forma vas tú a venerar la palabra de Dios durante esta semana de una forma nueva, diferente en tu día a día. ¿Sí? Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María, para que sea siempre por nosotros. Dios salve María, llena de gracia.